Cuéntame, ¿qué es la geometría sagrada? Bueno, la geometría sagrada es un lenguaje que está presente en todos. Yo creo que la geometría nos demuestra ya lo que tenemos dentro. Hoy nos acompaña una artista argentina cuya obra mezcla arte, ciencia y espiritualidad. Laura Mema. Ella logra transformar el sonido en vibraciones, en geometría sagrada y en formas que nos revelan lo oculto. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de su práctica de espiritualizar, de canalización y de su visita por Arévalo, su paso por Arévalo. Bienvenida, Laura. Cuando hice visible el sonido, se me hizo visible un solo patrón, porque la frecuencia viaja desde el centro hacia la periferia. Entonces, la forma que se produce tiene que ver con la forma de la placa que lo contiene. ¿Y qué es lo que te reveló estas traducciones? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es Pradi Auto con la obra del artista Blanca Guerrero. La información del artista y de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, ¿se puede ver el sonido? ¿Qué formas dibujan los cantos de las abejas? Hoy nos acompaña una artista e investigadora argentina, Laura Mema, cuyo trabajo mezcla arte, ciencia y espiritualidad. Laura transforma las vibraciones del sonido en formas como geometría sagrada y en algo que nos ayuda a entender lo oculto. Su trabajo nos invita a detenernos, a mirar de otra forma y abrirnos a la posibilidad de experimentar lo intangible. Bienvenida, Laura. Hola Lorena, muchísimas gracias por invitarme. ¡Ay, qué rico tenerte! Vamos a confesar que yo primero te conocí cuando te fui a visitar a tu taller y tú me hiciste básicamente una práctica chamánica y una armonización, Sí, una sesión de healing. una sesión de healing. Así la conocí a Laura. Y después, bueno, conocí todo tu trabajo que tiene que ver con esa espiritualidad, con ese canalizar y de qué vamos a hablar. ¿Por qué no nos vamos al principio? Vale, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, tú eres de Santiago de Estero, naciste en Argentina, Sí, y yo sé que a los 3 años tu abuelo te regala una mesa de dibujo y que empiezas a dibujar y de repente no te cabe el dibujo por ahí y te vas a las paredes. así es. Así es, así es. Bueno, cuando era chica vivía dibujando Y a los 7 y años te ganas un concurso de dibujo y te empiezas a meter en talleres de dibujo. Entonces, desde, así desde es. pequeña tienes esa inclinación hacia el dibujo. Así es, mi madre me vio mis aptitudes y me Canalizo por ayudó a ahí. canalizar por ahí. Em, pero bueno, siempre tuve inquietud con la naturaleza. Me gusta mucho el monte de mi provincia, que tiene mucha magia y misterio. Y bueno, ahí empecé. Em, A desde ver, yo chica, sé que empezaste, como decíamos, desde los 3 años a pintar, o sea, lo artista lo has tenido siempre. sí. Pero, ¿la parte espiritual también te viene de mamá o? No, me viene de mí misma. Cuando era chica hacía prácticas meditativas muy naturales que me di cuenta después de incursionar en la meditación, después de mis 20 años. em, Me di cuenta que cuando era chica hacía meditaciones sin saberlo y me conectaba con mi cuerpo energético. A ver, Eh, explícanos. mm, Era recurrente, todos los días a la misma hora, me ponía boca abajo en una cama y sentía cómo mi cuerpo traspasaba la tierra, ¿Como y viajes astrales? no tanto, sino mucha conciencia del cuerpo energético. Eh, ¿Y em, estamos hablando de qué edad?
4 años. ¿Qué? Sí, ¡Chiquitita! sí, sí. Eso Okey. lo hice de los 4 hasta los 6, 7 años. Después como que se me bloqueó y después me surgió de nuevo cuando fui más mayor, pero tenía mucha conciencia de mi cuerpo energético, sentía como mi energía podía tocar las paredes como si fuera, ¿no?, sentir tu campo magnético. Y después empecé a meditar, y a hacer otras prácticas espirituales después de los 20 años, y empecé muy, muy power como a los 28 cuando me mudé aquí a Madrid. Híjoles, pues empezaste las 2 cosas. Y siguiendo con el arte, tú estudiaste pintura, primero en Sí. la Facultad de Bellas Artes de Córdoba y después en la Complutense de Madrid. Sí, en realidad no estudié en la Complutense de Madrid, sino que revalidé mi título al llegar a Okey. España, por las dudas si lo necesitaba para algo. Pero yo llegué aquí apenas terminaron la universidad y me fui directamente a trabajar a Ámsterdam hasta poder como conocer gente despacio, porque aquí en Madrid es todo despacio y la escena artística todo despacito. En Argentina es un poco más como open, en Latinoamérica creo que la escena artística es un poco distinta. Bueno, vos vienes de Sí. Latinoamérica, conoces. Entonces aquí fui de a poco, pero me fui directo a Ámsterdam, que ahí es como mucho más abierto. Me conseguí una entrevista con una galería y ahí empecé a exponer en Holanda en el año 2009. Pero, si seguimos con este, despertar espiritual que tuviste de niña, ¿por qué te decantaste por el arte? O sea, ¿qué encontraste? ¿Lo encontraste como un vehículo para seguir explorando? Bueno, siempre exploré, hacía objetos, pintaba, trabajaba con telas, me encantaban las agujas, lo cual uso ahora en mi práctica artística, porque yo trabajo explícitamente con el tul, que es un material con una materialidad como muy fantasmagórica, Sí. como gaseosa, que me hace acordar a nebulosas también. eh, lo cual me permite transformar el material, como hacer como un cambio de conciencia del material, ¿no? Y siempre me da distintas posibilidades. O sea, vengo trabajando con tul hace como 20 años, un poco así, sí. Sí, sabes que me llama mucho la atención que tú trabajes con materiales porque, eh, pues, tu práctica y si bien estudiaste pintura, te expandiste muchísimo más. Sí, la pintura en sí como me aburría mucho, pero después tenía materiales a mano, que fueron los tules y empecé a explorarlos. Y hasta que me di cuenta que podía hacer cosas tridimensionales, con ellos. Y después, o sea, sigo encontrándole posibilidades al material y lo transformo de una manera que a veces, o sea, la gente no puede percibir bien qué es, si es pintura, si es cristal en las instalaciones. Em, em, puedo, simular volúmenes en un plano bidimensional y también hacerlo Sí, tridimensional espero que la por que no capas. nuestros videntes puedan ver algunas de las imágenes aquí. Pero bueno, entonces siguiendo esto que tú te mudaste a Madrid, te fuiste a Ámsterdam, empezaste con una galería, em, esto me recuerda, hay un poeta libanés que se llama Khalil Gibran, que dice: "El arte es un paso de lo visible y conocido hacia lo oculto y lo invisible". Y tú hablas mucho de hacer visible lo invisible. Así Lo es. decía hace un momento, cómo tu práctica puede juntar el arte y la espiritualidad. Entonces, quiero que me cuentes qué es lo que tratas o cómo es esta intención tuya de hacer visible lo invisible. Claro, sí, sobre todo trabajo con la intención, ¿no? Para mí la intención de las obras y de mis proyectos son muy importantes. Son como para, eh, poder hacer descubrir la gente, o sea, lo que ya está dentro de ella. De la conexión esa interior espiritual, de esa conexión con lo invisible. En realidad, yo creo que la geometría nos demuestra ya lo que tenemos dentro. Ay, pero espérame tantito, porque quiero Sí, que me hables muy bien de la geometría sagrada, que a mí me apasiona y no sé nada, pero, vamos a caer en ello. Pero si quieres, para que vayamos más en orden,
tú hiciste un proyecto de Tincunacuy, ¿así se dice? Ticunacuy, sí, que Ticur significa encuentro en quichua. Bueno, yo vengo de la provincia de Santiago del Estero, que se dice que el camino del Inca llegó hasta ahí, y nosotros tenemos incorporadas para palabras quichuas hasta el día de hoy en nuestro léxico. Muy pocas, muy que usamos en lo diario, pero son palabras muy bonitas. Y el proyecto Tincunacuy habla de un encuentro, ¿no? Un encuentro entre la vibración, el color, el trabajo de las teleras del Monte del Santiago del Estero, que es muy importante, y que algunos escritores de mi provincia, ya a principios de 1900, hablaban del trabajo espiritual de estas mujeres que bueno, Santiago, actualmente es un paisaje muy árido y desértico, que, bueno, esto fue, a causa de un desmonte muy grande que hubo en provincia hace muchísimos años y que, nada, trajo, esa aridez al territorio. Em, pero esto es, algo relacionado entre el tratamiento del color y la forma relacionados con el paisaje, donde precisamente un escritor, Bernardo Canal Feijó, habla que lo que el paisaje, lo que Dios les niega con el paisaje a estas mujeres, ellas lo exacerban con el color y la forma, y es un trabajo desde su vida interior para su vida externa. en textil. En textil, en tejidos, con lana virgen de oveja. En antaño teñían con tintes naturales, que lo encontraban unos colores muy estridentes y muy vivos, con recursos naturales que luego se fueron perdiendo porque por el desmonte eh, se extinguieron varias especies biológicas, y también como es un arte que pasa de boca en boca, de generación en Sí. generación, capaz que una tejedora que vivía a 200 kilómetros desapareció, y o pasó a mejor vida y no pudo comunicar el saber sobre un color preciso a otro grupo de mujeres que no vivían tan cerca. Y bueno, actualmente los colores, los tintes naturales que trabajan las teleras del monte, son unos tintes de una paleta muy montesca, o sea, muy de colores tierras, hechos con hollín, con cactus, con Cochinilla. cebolla, cochinilla también, que ahí encuentran los rojos. Pero en este proyecto yo devolví esos colores naturales muy, muy fuertes que se encontraban en otros tiempos, porque fui a buscar a Marruecos al Zoco de los Tintoreros. Y el proyecto este, yo me baso en hacer visible el sonido de las cigarras grandes, Es increíble que eso. en nuestra provincia le decimos coyuyos, que significa silbador en quichua, donde realicé un film en el monte, en vivo, con mi primer equipito de cimática que me lo construyó un ingeniero en sonido de aquí en Madrid, em, y me lo llevé al monte, y realicé un film muy lindo que dura 3 minutos y medio, junto con un director de cine de mi provincia, que vive en París actualmente, que se llama Juan Sebastián Torales, y que muchas veces trabajamos juntos. em, E hice el sonido de los coyuyos en vivo. Entonces, las placas de cimática son lo siguiente, son placas, que son unas placas de metal que están conectadas a un altavoz, eh, a un amplificador, y puede, digamos, meterse el sonido a este equipo a través de micrófonos, a través de grabaciones, o se puede hacer visible las frecuencias también mediante un generador de frecuencias. En este film yo hice el sonido en vivo, con un par de micrófonos inalámbricos en la copa de los árboles, en el sonido, en el momento de mayor estridencia de los coyullos, que es el atardecer. Entonces, esta especie habita globalmente, pero en mi provincia es un sonido muy estridente que no te deja tener una conversación en tono bajo, sino que Okey. tienes que gritar más o menos para poder ser escuchado. Pero bueno, a mí es un sonido que me da mucha paz, muy
mucha calma y que me remite a mi infancia y a toda mi conexión ancestral con Santiago del Estero. Entonces, los patrones que se hicieron visibles en la placa fueron el principal, patrón de diseño de, Las mujeres tejedoras. claro, con las mujeres tejedoras, con un grupo de 7 mujeres, que cada una tejió una manta para este proyecto, y los patrones que se me hicieron visibles en la placa fueron el patrón principal del diseño de estas 7 mantas. Y los colores también son muy importantes porque cada manta evoca a un chakra de la tierra. Pero a Entonces, ver, para entender, tú sí, traduces este sonido de las cigarras en formas, ¿no? A en través de lo que nos estás formas diciendo, con micrófonos y geométricas, en formas orgánicas. geométricas. ¿Y las formas cambian? O sea, ¿es en una forma, en varias formas? Cuando hice visible el sonido, eh, se me hizo visible un solo patrón, eh, y, por ejemplo, si yo hubiera cambiado la placa en ese momento, la forma hubiera sido otra, porque la frecuencia viaja desde el centro hasta hacia la periferia. Entonces, la forma que se produce tiene que ver con la forma de la placa que lo contiene. Entonces, yo cuando empecé a investigar con cimática, vi que la misma frecuencia se hace visible de distinta manera según la placa que use. Ah, entiendo. Así es. ¿Y qué es lo que te reveló estas traducciones, esta forma? Una nueva concepción de la geometría, una geometría orgánica que creo que está dentro de todos nosotros y que de ahí fui incursionando más con mis prácticas de healing en, digamos, el descubrimiento de diapasones, que ¿Tus prácticas de healing son anteriores a esto? ¿Desde cuándo empezaste a hacer tus prácticas? mis prácticas de healing vienen desde el año 2011. Sí, pero ahí hacía prácticas que, digamos, mm, hacían comprometer más la interacción de mi energía. Ahora, con los instrumentos que yo manipulo para bajar estas frecuencias para las personas, em, yo hago de canal y no involucro tanto la energía, sino que para mí el trabajo siempre se hace con otros. Entonces, yo canalizo, las frecuencias que creo que son de un origen cósmico y también ancestral, ¿no? Porque también lo ancestral está en el cosmos, nosotros somos parte, em, y Pues todos los canalizo. healers, perdóname que te Sí, interrumpa, pero la verdad es que todos los healers siempre se refieren a lo mismo, ¿no? Que son un vehículo y es estar abierto a una energía sanadora o a una fuerza más allá depende si eres católico o no, pero sí tiene que ver con estar transparente y poder aceptar una fuerza externa para poder ser el vehículo. así es, ser el vehículo, reconocerse uno y ayudar al otro a reconocerse a sí mismo como tal. Yo creo que la geometría es un lenguaje que está presente en todos y es realmente lo que somos, porque creo que es el punto máximo de inteligencia que somos, porque yo creo en la inteligencia como un patrón cósmico, ¿no? Que es traducido aquí en este planeta donde vivimos mediante la naturaleza y que de a poco se van abriendo como todos estos campos de conocimiento. Por ejemplo, ahora hasta en la medicina moderna se va incursionando en prácticas de sanación con frecuencias. Por ejemplo, lo que yo hago con los diapasones, que son los tuning forks, yo trabajo con unos estabilizadores que me permite pasar la frecuencia al cuerpo de las personas y que lo que hace esto es em, reorganizarte las células, reorganizarte el agua, la sangre del cuerpo y te penetra la frecuencia hasta los huesos. Yo yo sí lo experimenté, diapasones se llaman, un aparato que vibra y te lo pone en diferentes lados del cuerpo, y es una vibración que sí la sientes que te recorre todo el cuerpo, es increíble. O sea, no sé los efectos, pero inmediatamente es como que te eleva energéticamente a otro lugar. Pero Sí. regresando a tu proyecto, y ya que mencionaste geometría, me gustaría que cayéramos en lo que es geometría sagrada, que hemos oído
de hablar mucho de eso y que tú también involucras en tu trabajo y en otro de tus proyectos muy importantes, Sonic Geometry, en el 2021 en el MACBA, que Sí. tiene que ver con esto, pero antes de entrar en el proyecto del MACBA, cuéntame, ¿qué es la geometría sagrada? Bueno, la geometría sagrada son patrones, de configuración de toda la naturaleza que están presentes en nuestro cuerpo también y que, están ligados a muchas prácticas espirituales y que lo puedes también encontrar en templos alrededor del mundo, como por ejemplo el Flor de la Vida, que también está relacionado, o sea, con todas las culturas ancestrales, egipcia, hebrea, con los mayas, em, y está relacionado intrínsecamente también con la matemática, ¿no? Son Entonces, espirales, hexágonos, que se tetraedros. que se entiende como esa unión entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? Sí, lo terrenal, lo espiritual y es como toda la configuración del espacio que nosotros creemos vacío, que en realidad no está vacío, que está formado por patrones geométricos y yo creo que es todo parte de la física, ¿no? Que nos rodea, que por ahí mucha gente lo puede ver como algo muy complejo la física, pero yo creo que está presente en cosas muy simples que podemos descubrir a diario. De la misma forma, yo tomo el color también, toda mi obra se basa a través de vibraciones y frecuencias, eh, y esto está relacionado con física y matemática contemporánea, sobre todo. Yo llego aquí porque, bueno, me gusta mucho la geometría, más por mi mamá, que ella es profesora de matemática y me enseñaba muchas cosas geométricas cuando era chica y yo implementé ese recurso de conocimiento y lo fui descubriendo sola, pero bueno, creo que me viene como genéticamente porque yo nunca hice una carrera de física, pero entiendo, leo papers relacionados con frecuencias que emiten algunos polinizadores para llevar a cabo mis research. em, y bueno, todo ese mundo es como que lo llevo a mi campo, o sea, no puramente científico, sino por el campo más sensible, o sea, de inteligencia, de como la inteligencia de sentir, ¿no? De como de sentir las formas, de sentir el color, de sentir las vibraciones. Trabajo mucho con lo sensorial en mis obras y tiene en el hacer de mis obras también tiene un aspecto eh, muy meditativo y performático. Así es. Perdóname por mi ignorancia, porque como te decía, me interesa, pero desconozco acerca de la geometría sagrada. Sé que hay mucha gente que la estudia. Entonces, si entendemos que el universo está, que está tejido con patrones invisibles, ¿qué es lo que se estudia con la geometría sagrada? ¿Son ciertas, que cada geometría te remite a algo o qué es? Y mira, o sea, yo creo que es un patrón que se puede encontrar en absolutamente toda manifestación de la naturaleza y sobre todo en nosotros mismos. Y es una inteligencia que es cristálica, armónica, eh, y que creo que es la verdadera inteligencia, ¿no? Lo que realmente nosotros somos. A mí eso me da una comprensión de más cómo se estructura la vida y cómo nos estructuramos nosotros por dentro. Porque en solo hecho de respirar, yo creo que ya como que te armoniza geométricamente hablando. Pero tienes que conocer esas formas para imaginarlas mientras, o Yo creo que cualquiera es capaz de hacerlo mediante lo sensorial. Entonces, eso es lo que muestro en mis obras. Digamos, mis obras son como portales energéticos que está muy presente esta geometría orgánica, que la estructura es geométrica, pero en realidad es geometría orgánica. Entonces, como que mi intención en la producción de estas obras visuales es que la gente se conecte con esa parte invisible que está en sí misma ya y presente. es también lo que te revela esta traducción de ciertos sonidos, como los cantos de las cigarras de los que nos estabas hablando, que también te remiten, una vez más, esa traducción son formas geométricas, ¿no? Y eso es donde está la relación de todo el universo. Así es, son todas formas geométricas orgánicas y que
a mí me lleva como a una comprensión y un entendimiento que va, o sea, como abriendo mi conciencia, ¿no? En la evolución artística de la producción de mis obras. Em, Algunos patrones, por ejemplo, que están ligados a frecuencias sanadoras en, digamos, en el campo espiritual. Digamos, hay presentes, frecuencias sanadoras que las puedes encontrar eh, en templos, también en iglesias, en realidad son, patrones encriptados en patrones geométricos, presentes a veces en rosetones. Por ejemplo, en Escocia, en la capilla de Roisling, creo que eso, se encontraron, patrones que se pueden traducir con placas simáticas que encriptan una melodía que fue, como prohibida. Hay muchas cosas también como conspiranoicas respecto a esto. O sea, que se dice que en un momento toda la música eh la desarmonizaron a una frecuencia 440, porque la 432 es la que te conecta con la fuente, y bueno, muchas cosas al respecto, pero sobre todo a mí me hace, en mis exploraciones me hace entender, o sea, cómo se forma la materia con la vibración. Entonces todo es vibración, todo lo que emitimos, yo creo que todos tenemos el mismo proceso de trabajo interno que tenemos que hacer como humanos, ¿no? Eh, entonces, de acuerdo a lo que piensas, a lo que sientes, vos puedes sentir, de acuerdo a tu sensibilidad, cómo va cambiando tu interior y qué es lo que emites. Entonces, la vibración es como que me muestra cómo se va cambiando la forma. Por ejemplo, em, yo estoy investigando con vibraciones de cetáceos, que emiten ballenas, delfines, narvales, que van ¿Qué? de a partir de 4000 GHz hasta 100.000 GHz, y estos patrones son mucho más pequeños y mucho más amplios, son maravillosos, y que se hacen visibles en las placas que yo manipulo, y que se asemejan a, estructuras, las estructuras minerales de la base de los corales, que los corales son animal, mineral y vegetal todo junto, pero son las estructuras minerales de los corales. Entonces me hace pensar que por ahí estas frecuencias, al ser tan altas y viajar, eh, en el agua, que es un superconductor, em, digamos, moldea la estructura de los arrecifes de coral, por ejemplo. Sí, y fíjate que ahorita que, me acuerdo que, bueno, se ha estudiado muchísimo el canto de las ballenas. Se ha estudiado, se ha traducido. Ahora me viene a la cabeza Ariel Guzik, que fue bueno, es un científico y artista mexicano. Él representó a la Bienal de Venecia hace muchos años, y de hecho era mi mi iridiólogo, porque él es, a través del iris te puede, pues, ver básicamente cómo está todo su sistema. Y él grababa cantos de ballenas, y veía su vibración perfectamente. Les ponía música a las ballenas y las ballenas contestaban. Y también hacía grabación en el desierto, de los diferentes el paso del sol con las plantas, y cómo cada hora en el desierto era absolutamente se traducía en vibraciones diferentes. Pero bueno, nos estamos desviando, perdóname, me acordé No, de eso, pero me me parece encantan todos estos fascinante. temas. Em, Vamos a hablar de Sonic Geometry en el 2021 que haces en Magma y que tiene que ver con todo esto. En realidad, el proyecto Sonic Geometry es, la autoedición de mi sketchbook de investigaciones, la cual lo hice, bueno, porque me invitaron 2 curators, Maggie Dávila y Maite, no recuerdo el apellido en este momento, me invitaron a participar en la primera expo que se realizó en el Centro de Estudios e Investigaciones del MACBA, que era una expo de archivo sonoro y visual, y ellas me invitaron con mi autoedición y el MACBA, me la adquirió. Y es Ah, qué parte del Centro bien, de en Estudios el e 2021. Investigaciones Ujú. en el 2021, que ahí empiezo a hacer mi sketchbook en el 2016 con el proyecto Flux and Mutability.
donde ahí hago investigación con unas especies marinas que son los nudibranquios, Sislax, que tienen una mutabilidad muy especial y la empecé a hacer en un momento cuando recién se estaba empezando a hablar del queer, de los intersex, que todavía no tenían muchos nombres, recién se iba moldeando eso. Y yo en ese momento trabajaba con la Fresh Gallery, que me representaba aquí en Madrid, con Topacio Fresh. em, y esta expo la hice con un curador, Ricardo Recuero, donde, bueno, parte de una investigación que yo hice en Indonesia en mi primer viaje, que fui a explorar estas especies, y donde hablo de incluir un mito en la existencia, donde por un reloj causal están como eh, haciéndose visibles estas especies que en realidad tienen unos cuernitos, que son los rhinophores, que en realidad es su sentido del olfato, pero yo al observarlas, estos cuernitos se movían como una especie de caleidofón, que era un instrumento que se usaba en el siglo XVIII para teatro, donde eran unas varitas como de metal pesado que se golpeaban y dibujaban oscilaciones. Oscilaciones con lo puedes encontrar en un oscillator, en estos, aparatos que sirven para como, captar ondas de radio. Entonces, ahí empiezo a trabajar con las frecuencias. Ahí también empecé a dibujar ya placas de cimática sin saber que iba a empezar a trabajar con cimática 3 años después. Entonces, en Sonic Geometry yo empiezo a volcar todas mis ideas y a realmente, tener como muy registrado cuál es mi hilo conductor y cuál es todo el crecimiento mediante toda mi investigación a lo que me lleva a la exploración de mi obra. Qué bonito, porque además estás haciendo obra y estás, bueno, observando evidentemente la naturaleza y el día a día con otros ojos, pero mucho en el campo, o sea, estás tocando y estás en contacto con la naturaleza constantemente. Sí, así es, constantemente, o sea, la naturaleza, o sea, yo creo que es la forma de inteligencia máxima. Sí. eh, Me gusta tomarlo como humanos también, ¿entiendes? Para mí las plantas son tan humanos como nosotros, Ay, ellas sí. toman decisiones igual que nosotros, o sea, son, creo que mucho más conscientes y más inteligentes que nosotros. Pues fíjate que yo te voy a hacer una recomendación ahora para poder conversar contigo. Quise empezar a documentarme un poquito sobre la naturaleza, que obviamente siento que no sé pues, ni la décima parte de lo que tú, pero hay tantos libros y tantos estudiosos. Y me encontré con un libro que es una joya, que se llama, que seguramente tú ya conoces, La inteligencia de las flores. Fue escrito en 1907. Y bueno, Borges siempre lo calificaba como uno de los libros que hay que tener en la biblioteca. Es de Maeterlinck, es un poeta belga. Él fue premio Nobel de literatura el siglo pasado. Y es de una poesía, o sea, es ciencia, pero de una poesía, es un ensayo científico, de una poesía maravillosa. Y por ejemplo, dice: las flores y los insectos han tejido desde hace siglos un pacto secreto. La una ofrece néctar, el otro asegura su descendencia. O las flores incapaces de desplazarse han encontrado en los insectos sus mensajeros de amor. Allí donde ellas no pueden ir, las alas del insecto las conducen. Y habla de esa inteligencia de la naturaleza, como tú dices, de lo que son capaces de hacer las plantas y de casi un ejemplo para todos nosotros. Se lo recomiendo, La inteligencia de las flores, una pequeña joya muy contemporánea, a pesar de que fue escrita en 1907. Me fascinó. Muchísimas gracias, no lo conocía, Pues sí. ahora lo voy a anotar. Y sí, de hecho, o sea, las flores emiten frecuencias para las abejas, ya les avisan si tienen o no polen para ir a libar, o sea, es una cosa impresionante. Yo cuando empecé a trabajar con las frecuencias de las abejas, me resultó muy complejo hacerlas visibles en las placas mediante grabaciones, porque el sonido grabado es bzz, 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 y la placa como rebota y no se me hace muy legible la frecuencia, porque necesito como que se pare el dibujo. Entonces ahí empiezo a incursionar en los papers de física, que empiezo a trabajar con Tansley Insights, donde, bueno, un señor llamado Tansley determina eh, cuáles son las frecuencias que emiten las abejas en determinados comportamientos, fuera y dentro de la colmena.
sobre todo en el bee buzzing pollination, cuando ellas entran a la flor y la hacen vibrar desde dentro para sacar todo el polen Qué afuera. bárbaro. Y es Sí, es maravilloso, algo increíble. es Sí, maravilloso. parece ficción. Bueno, y eso me lleva a Mi cama es un jardín en el 2023 que hiciste en la Celestina, Madrid, que es un jardín vibracional. Es una obra interactiva con cromoterapia y, bueno, es una obra de sanación, ¿no? ¿Nos cuentas de ella? Claro, ahí en este proyecto, eh, creo que ahí ya fui capaz como de integrar toda la parte de healing completamente, al arte contemporáneo, y lo realicé de la mano de Claudia Rodríguez Ponga, que bueno, las 2 trabajamos ahí con la La gran magia curadora. y lo invisible con Clau, y empezamos a hacer activaciones en una manta de healing, que fue la obra principal del proyecto este. Y es una manta para hacer trabajos de florecer el jardín interior, que está relacionado con el texto que te hablé de Bernardo Canal Feijó, que hablamos al principio. Entonces, es un trabajo de florecer el jardín interior mediante respiración, mediante de prácticas de Kundalini Yoga, de crillas que te hacen despertar cuerpos energéticos que tenemos dormido. eh, y que te hace que actúa mucho en el sistema nervioso y que te hace trabajar muy bien, las glándulas y la secreción de las glándulas. Y, eh, todo tiene que ver también con los fluidos, de las glándulas salivales, eh, em, las lágrimas, el sudor, la saliva, flujos, em entonces, esto también está relacionado con el material que está teñida esa manta, que es el lloro de algarrobo que le decimos en el monte, que en realidad es el ámbar del algarrobo, que es el Ámbar. ámbar. Sí, es una resina negra que surge cuando se quiebra el algarrobo, y el algarrobo está muy relacionado con el trabajo de las teleras del Monte de Santiago del Estero, porque casi todos los telares están a la sombra de los algarrobos y están hechos también con troncos de algarrobos, que no son telares que están totalmente lijaditos y todos precisos, perfectos como un telar comprado, sino que están hechos con con los troncos, como una forma muy orgánica de cómo ellas arman el telar. Y bueno, en este proyecto empezamos a hacer con Claudia estas activaciones, eh, que es fueron a través de activaciones con cromoterapia, con diapasones, con prácticas colectivas de Kundalini Yoga, de respiración. Y, hicimos una ceremonia muy importante también con una chamana amiga que trabaja con el Path of Pollen, que es una práctica, ginocentrista, que fue como después, bloqueada por el patriarcado y que ahora está ¿Cómo se llama? resurgiendo, The Path of Pollen. Ujú. Hay muy poca información al respecto, pero bueno, es una práctica de chamanismo europeo que Uy, trabaja con el saber de las abejas a través de sueños y a través de a sueños. través de sueños. ¿Cómo? A través de prácticas, digamos, como terapias de ensueño, donde se cuentan historias también, y con prácticas también donde entran recursos como el agua, que se activan con fluidos, y con eso estuvimos trabajando en este proyecto. Y Qué invitamos bien. mucha gente a visitarlo, fue algo muy íntimo, que también es como las abejas se preservan, ¿no? Y como todos los rituales que ellas tienen de preservación en el invierno, que se ocultan en los huecos de los árboles, o están ahí vibrando en la colmena hasta que se despierta la primavera de nuevo, y bueno, ese es todo el proceso del florecimiento del jardín interior. Pues qué interesante, porque es eso, es la polinización y el arte como un vehículo para sanar, ¿no? Así es, Y así es. para estar en comunidad. Sí, es un trabajo como de reorganización a través de de la organización de la sociedad de las abejas, donde cada uno hace su trabajo,
cada uno hace su parte, pero con un propósito mayor. Sí, qué Eso. bien, sí. Bueno, Laura, ahora quiero que nos cuentes de Collegium, porque, bueno, Laura fue seleccionada, hubo muchísimos artistas que aplicaron a principios de año para venir a una residencia en Arévalo y fuiste seleccionada y terminó apenas tu residencia de un mes en el verano de 2025 y quiero que me cuentes tu experiencia. Para empezar, ¿por qué te interesó? ¿Por qué te aplicaste y lo que pudiste sacar de eso? Bueno, me interesó mucho, bueno, primero porque conocí a Collegium y conocí el lugar donde estaba situado. Arévalo me parece una tierra como muy llena de magia y misterio y sobre todo como historia oculta. Entonces, para escribir mi proyecto, escribí un proyecto muy simple que está em, inspirado en el Yamur de Arévalo, que son 3 bolas concéntricas que coronan, la iglesia de Santo Domingo, que en realidad el yamur eh, se lo usa para la coronación de las mezquitas, pero aquí está situado en una iglesia católica, pero, en vez de tener en su punta, una luna o una estrella, como los musulmanes, como la cultura del islam, perdón, está coronada por una veleta y una cruz. Y esto, el yamur actúa como un elemento de protección sobrenatural, que te protege como de los males, de las malas energías, em, y tomo el yamur, eh, digamos, como la estructura principal para la creación de armas místicas de conexión, con lo ancestral, digamos, y para hacer esta conexión, busqué la fusión de, patrones geométricos de las 3 culturas que habitan Arévalo. Que es que hay que hacer paréntesis para la gente que no conoce Arévalo o no sabe la historia de Arévalo. Arévalo, que está en Castilla y León, fue muy importante en la historia de España, porque ahí, en efecto, podían convivir de forma armónica 3 culturas, los musulmanes, los judíos y los católicos. Y además, bueno, fue cuna de Isabel la Católica, que vivió ahí de niña, y también ahí creció San Ignacio Loyola. Entonces, históricamente y espiritualmente es una ciudad, pues, muy cargada que, desgraciadamente, como pasa con muchísimas ciudades importantes de España, después ha sido como borrada y un poco olvidada, ¿no? Todas las ciudades que están en la periferia. Pero bueno, tú centraste tu ojo en esta carga histórica y espiritual tan grande y tu trabajo. Así es, creo que pude conectarme con eso, o sea, como que tuve un llamado porque, bueno, yo siento, ¿no?, que canalizo, o sea, a mis proyectos, o sea, como que no los hago muy de una parte mental, sino más de una parte de sentir. Entonces, bueno, ya tenía como en proceso así creación de armas místicas y dije, bueno, esto, Armas místicas, ¿pero eso sí. existe o tú lo inventaste? Porque es precioso el término. Existe el nombre, de hecho, es un grupo de música que se llama Mystical Weapons. Me gusta mucho porque las armas, pues, te llevan a pensar en algo violento, y cuando dices armas místicas, dices: "Ah, no, esa contradicción Sí, es sí, sí, interesante". sí, sí. Que también, bueno, o sea, para mí las armas místicas pueden estar en cualquier parte, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajar con amuletos, cualquier cosa puede tener su misticismo o encontrar como la parte sagrada y ritual en lo diario, en lo que sea, no hace falta que sea algo extraordinario o algo fuera de lo común. Yo creo que es una práctica que tenemos que tener todos los días y como que hermanarnos con eso porque es lo que te conecta con lo invisible, digamos que para mí ahí está el espíritu de todas las cosas. Y Arévalo energéticamente creo que es una villa que tiene una carga energética muy especial. De hecho, creo que debe ser como un centro geodésico bastante importante porque hay muchísimos templos y iglesias en ese territorio tan pequeño. De hecho, había 12 y ahora existen 7. Y bueno, está todo fusionado, o sea, todas las estructuras geométricas de estas culturas están fusionadas y me encantó poder trabajar con eso y hacer como una unión de estas 3 culturas
pero también incluí un elemento natural que elegí, que después en Arévalo me llegó la información de una parte de ahí como muy mística del pueblo, que tiene que ver con el elemento que yo elegí ¿Qué es? para incorporar, que son los trilobites, que los trilobites es un ser ancestral que ha visto los mares, que tenía ojos de calcita óptica por donde entraba la Pero es un ser luz. real. Es un ser real que ahora Okey, se encuentra fosilizado. okey. Hay muchísimos en Marruecos, pero se encuentran también en otras partes del mundo, y que fui en busca de unos fósiles para llevarme a la residencia para la creación de unos objetos, em, pero también, o sea, sincrónicamente está relacionado también con uno de los átomos más grandes que hicieron en un laboratorio que se llama el Trilobite Atom, que bueno, tiene forma de trilobite. Y el trilobite este es un fósil que tiene aspectos espirituales también como un mineral, ¿no? Como un cuarzo, como una amatista, como un citrino. Y el fósil este explícitamente es de la conexión con lo ancestral. Entonces, por eso elegí este elemento, lo natural, que siempre elijo un elemento natural para empezar a trabajar mis obras. Entonces, Pero entonces, nos estabas hablando, tú tú entraste con la idea primero de hacer, esta tesis sobre armas místicas, así ¿no? es. Que que no termino de entender qué son, que si nos lo explicas más. Okey, sí, capaz que puedo resumirlo mucho A más. ver, sí. Volvamos a empezar, sí. Bueno, esta creación de armas místicas son unas obras, de unión que son portales para que la gente se conecte con lo ancestral, Ujú, digamos, inmerso ahí en la villa de Arévalo, y trabajar sobre todo con la unión de estas 3 culturas más en estos momentos súper turbulentos que estamos pasando, ¿no? Como algo con Vuelvo a hablar como de la intención de las obras, ¿no? O sea, yo creo que es enfocarse como en el amor y en la unión de las cosas, que eso me parece lo más importante, y sobre todo que el amor está intrínseco en la naturaleza, pero que está hecho visible de patrones naturales, que vuelvo a la geometría. O sea, que eso es del lenguaje que nosotros estamos hechos. Entonces, me parece la mejor manera de poder llegar a acercar a esa gente como ese paso de conciencia que también del cual yo aprendo en ujú, la elaboración de estas obras. Entonces, lo primero fue conectarme con la biodiversidad del lugar. El primer día bajé al río Adaja, que bueno, que ahí se junta con el otro río, es como todo simétrico, o sea, muy maravilloso, conexión con las aguas, tocar la tierra, ver los bichitos, también hice recolección de sonidos. Y después, bueno, ya me situé en la iglesia de San Martín, que es un lugar muy especial, que también está fusionado por estructuras islámicas, sobre todo en el campanario, donde yo hacía mi práctica diaria de meditación, porque, digamos, mi práctica artística va junto con mi práctica espiritual. Es como que yo tengo estos rituales como que son de mucha disciplina, donde entonces yo entro en mi estudio, medito, luego me pongo a trabajar, me pongo a escribir y voy alternando como todas mis qué prácticas bien. que van en conjunto con mi obra. Eh, entonces, bueno, esto me llevó como una fusión con este lugar, ¿no? Que lo disfruté muchísimo. Eh, Tuve la posibilidad de armar mi taller ahí en el coro, el Sí. cual transformé el lugar porque estaba ahí todo tapado con mis tules. Y Eh, además hiciste obras estupendas, una obra, de tules que ojalá que también puedan verla los que nos están viendo por YouTube, porque cambia de color conforme la luz del día y además, como bien lo mencionabas hace un rato, no se sabe, o sea, es tul, pero no se sabe lo que estás viendo, es un truco al ojo, ¿sabes? O sea, como que te está vivo, es una estructura que se mueve ligeramente con el viento, pero cambia de color, pero respira. Así es. Creo que respira es la palabra, porque es una obra site specific que la configuré ahí
en mi mente apenas vi la bóveda esa, que es el primer cuarto que lleva al maravilloso campanario que tienen en esta iglesia. Y, y bueno, en esta bóveda realicé esta obra que es una Data Specific que va compuesta de distintas capas de tul que tiene 9 dimensiones, que te lleva como un altar central que está formado por patrones geométricos de esas 3 culturas. Tiene la estrella de David, tiene geometría del Islam, eh, tiene como la estructura de la cruz católica y tiene una estructura de trilobite. Y es una obra que interactúa con la luz y con el viento. Por una rendija que pasa la luz, entonces a la tarde se ve una luz muy especial donde puedes ver las distintas dimensiones de la luz a través de los tules, cómo va Sí, cambiando de color y también una suave interacción con el viento que es muy especial y va cambiando el color de los tules también. sí, muy bonito. Y también quisiera nombrar, o sea, sobre todo las estructuras del Islam que son muy importantes porque, eh, son configuraciones en realidad de cuasicristales, que son los meteoritos, que son exactamente igual que todas las culturas del Islam, que más precisamente se pueden como visualizar muy específicamente en Irán y también en Granada, y que son los patrones cuasicristálicos que, un físico sueco ganó el premio Nobel en física en el 2011, que encontró estas estructuras, en un meteorito y que, se relacionan directamente con las estructuras, aquí representadas por esta cultura y que, bueno, a mí me hacen reafirmar lo que yo siento, ¿no? De cómo, o sea, la geometría es algo cósmico que es traducido en la naturaleza, pero sobre todo creo que las culturas ancestrales, eh, con las cuales, viendo, leyendo, investigando, o sea, comprendo que hemos tenido como una involución por alguna causa, de la cual estamos reaprendiendo todo y que la verdad ahí oculta está en estas estructuras, La verdad oculta está, ¿ves? geométricas. Qué bonito eso que nos dices. Ya voy a empezar a tratar de ver todas las formas geométricas. No quiero dejar de mencionar la obra, como siempre lo dices, uno llega con un plan hecho, ¿no? Pero como buen artista que eres, las cosas van surgiendo sobre la marcha y canalizas y estando en el lugar empiezas a abrirte a otras posibilidades y tuviste una gran obra con una campana. Cuéntanos. Sí, bueno, en realidad esa fue, sin premeditarlo, la obra más importante de la residencia. Em, un día me enteré por una gente que visitó la residencia, bueno, mediante una leyenda ahí de Arévalo, que Santa Teresa se cayó a las aguas del río Adaja y lo bendijo, y luego los peces de ahí tienen eh, la, no encuentro la palabra, Sí, es que como la son capacidad o incorruptibles, la la capacidad sí. de ser incorruptibles. Y es cierto, es Los algo increíble. Los peces se sacan del agua y permanecen intactos, como momificados, no despiden olor, quedan con su color No, no, original. yo Es todavía no lo puedo creer, que yo quisiera irme a una bañar ahí a ver si me pasa lo mismo con los peces. es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa y que, o sea, es única. Sí, es cierto, se han Eh, ha escrito varios artículos al respecto y demás, pero sí, entonces, impresionante. Entonces, yo no sabía, previamente llegar a Arévalo de esta condición de estas aguas. Y bueno, vino un chico que Pablo me regaló uno de estos peces. Yo creí que me lo traía para que lo viera, no me imaginé que me lo iba a regalar, lo cual estoy muy agradecida porque tengo como un milagro en mis manos. Y bueno, entonces yo me fui a dormir pidiendo como guía todas las noches, cuando siento que tengo que, dar un paso importante en la creación de las obras para los días siguientes. Entonces me levanté, con la información esta que tenía que mover la campana que está en el patio de Collegium, que es una campana perteneciente a la desaparecida iglesia de San Pedro, que es una campana de 1673, preciosa,
a la cual saludé todos los días al entrar al estudio. Entonces yo empecé a ponerle el diapasón, a ver cómo sonaba, lo cual no podía experimentar bien porque la campana estaba apoyada, entonces no deja el espacio para que resuene. Y, bueno, estuve conversando con el curator de Collegium, con Aldo Nino, em, el cual le transmití mi deseo de realizar esto. Después tuve permiso también para esta locura por parte de Javier Lumbreras. Y bueno, todo se dio muy, armónico, es como que todo se dio disponible para hacer esto realidad. Mover una campana que llevaba, ¿cuántos cientos de años sin moverse y llevarla Al río Daja. al río? Todo se dio muy sincrónico porque, mm, sin mucho protocolo, estaba disponible la gente del ayuntamiento con la grúa, la gente que está acompañando a los residentes en Collegium. Y bueno, fuimos todos al río, que éramos 5 personas, y pude hacer lo que realmente, o sea, estaba sintiendo, que es, situar la campana posada, elevada sobre el agua del río, y yo ahí, bueno, hice una ceremonia de, eh, revitalización de las aguas del río Daja, porque antes me habían contado que con redes sacaban una cantidad impresionante de peces, que ahora no pasa lo mismo, y también como de reactivación de toda esta biodiversidad, en la cual incorporé otros elementos como para que el agua tome información de otras cosas que yo había traído de otros territorios llenos de vida. Y bueno, realicé la ceremonia ahí, que era sobre todo de pasar las frecuencias de las campanas al agua del río. Y porque las campanas también hay una historia con las campanas que fueron desaparecidas de muchísimas culturas, de muchísimos templos, porque Ah, las sí. campanas en realidad son instrumentos de armonización que en la Wow. actualidad solamente se usa o para llamar misa o para anunciar las horas, ¿no? Como se hace a veces en Arévalo. Tienen otros lenguajes Tienes también. razón, porque su vibración es muy potente, sí. Así es. Y al tocar esta campana que no tiene el badajo, creo que se llama con lo que tocas, Ajá. descubrí que el badajo este, puesto en las campanas, solamente resuena en un punto de la campana, pero la campana tiene otras frecuencias, las cuales descubrí tocándola, porque utilicé una masa de hierro para tocarla. Entonces, ahí activé todas las frecuencias que pude de la Qué bien. campana, porque bueno, yo estaba muy concentrada en ese momento realizando esta ceremonia, entonces el instrumento es lo que me va diciendo a mí también qué es lo que hacer, ¿no? O sea, como te digo, o sea, yo soy como un instrumento también, entonces, o sea, me voy moviendo según lo que transcurre en ese presente. Y fue muy hermoso, eh, la gente de colegio que estaba presente me dijeron que notaron cosas también, como que el cauce del río y la corriente se empezó a mover muchísimo más rápido en cierto punto donde yo estaba activando otras frecuencias más elevadas de la campana, se encuentran casi en la base. Y Habrá que bueno, hacer un seguimiento después, saber qué pasa con ese río. Y además, me gustaría mencionar que todo esto quedó grabado en un video que podremos, subir próximamente al sitio de Collegium para que los interesados lo puedan ver. sí, 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 sí. Sí, fue una obra preciosa, qué bueno que por suerte pudieron registrarla cuando Sí, yo estaba sí, haciendo ese trabajo, y fue muy qué especial porque lindo. todavía creo que lo estoy procesando porque fue algo muy rápido y súper espontáneo. Y bueno, fue muy placentero hacerlo, así que estoy súper agradecida porque es como que el lugar ese me brindó todo como para expandir mi práctica, muy conectado con lo espiritual y lo místico, poder haberme quedado en esa iglesia a trabajar de noche, sola, con toda la resonancia del espacio, con toda la práctica meditativa, o sea, cómo, eh resuenan las frecuencias también cuando meditas en mis prácticas con los mantras y demás. Y también tenía acceso al campanario de Collegium, lo cual ahí con la gente de Collegium nos hacíamos baños de frecuencias con la Ay, campana. qué rico. Así que bueno, también fue muy divertido.
Ay, Laura, Sí. muchas gracias. Yo no dejo de sorprenderme siempre de la capacidad que tienen los artistas para justamente lo que hablábamos, hacer visible lo invisible y hacernos ver las cosas que hemos visto mil veces desde otro lado. Y todo lo que me cuentas, y yo que he ido a Arévalo pues tantísimas veces, es que es una perspectiva totalmente nueva y diferente y te lo agradezco, porque yo sé que no solo me lo das a mí, sino a todos los que ven tu obra y una vez más, qué bueno que existen los artistas. Gracias a todos por su trabajo valiente. Gracias Este, a vos, Lorena. Muchísimas gracias por invitarme. no, al contrario, nada más para terminar, quiero que me digas si tú consideras que tus obras son portales o qué esperas darles a todos los espectadores y a todos los que Sí, las yo vivimos. creo que, o sea, mis obras transforman el espacio, son portales energéticos, y son muy sensoriales. Yo creo que cada vez que puedes ver que te sitúas al frente de una obra que son como muy inmersivas, más en los canvas que hago, puedes ver cosas distintas todo el tiempo. Depende cómo te sientas y explorarlas, y que al mismo tiempo, te lleva también como a una exploración de conexión interior. Y también son muy antropomorfas, porque me encanta, la percepción de la gente, escucharlos. Me dicen: "No, ahora veo esto, ahora veo otra cosa, ahora veo un tigre, ahora veo un insecto, ahora veo, no sé, como un portal energético, un altar". Y bueno, me encanta escuchar todas las percepciones de la gente, porque es algo muy amplio, porque creo que cada interior es un universo distinto y bueno, ahí está Así toda la es, y es el riqueza. reflejo de nosotros mismos lo que vemos. Laura, de nueva cuenta, gracias en primer lugar por haber ido a Colegium, gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias por haber tenido el placer de hacer esta residencia que la he disfrutado muchísimo y por invitarme a esta charla con vos, Lorena. Gracias a ti, mucha suerte.